Tenía todos los ingredientes para ser un grandísimo fracaso. Una obra de no ficción, sin superhéroes, sin grandes historias de amor, centrada además en el mundo antiguo, en el mundo de los clásicos, salida de las manos de una autora de provincias que había publicado ya otras obras, media docena de ellas, con tiradas muy modestas, y que además no estaba atravesando su mejor momento personal. Podría haber sido un gran fiasco, pero está siendo de hecho un éxito editorial sin precedentes. Pero lo más importante de todo, la autora ha conseguido congregar en torno a este libro a toda una comunidad. Amigas y amigos, bienvenidos a la tribu del Junco. Este es nuestro libro de hoy, El infinito en un junco, escrito por Irene Vallejo, publicado por Siruela, tiene unas 450 páginas y se edita por primera vez en septiembre de 2019. Esta edición que tengo en mis manos es la número 34, pero somos ya cientos de miles los lectores que conformamos esa comunidad, esa tribu del Junco, y que hemos vibrado leyendo las páginas de este libro que nos cuenta la historia del libro como formato, una historia nada fácil, pero una historia interesantísima. Tenía mis dudas sobre si leer este libro, en primer lugar porque había leído reseñas muy diferentes sobre El infinito en un junco, y también aquí en YouTube había visto opiniones de todo tipo. Recuerdo, por ejemplo, la de Neus, que no opinaba gran cosa de este libro, y para mí es una voz muy autorizada, una persona que ha leído mucho y que tiene criterio. Pero también es verdad que, por ejemplo, la reseña, la recuerdo muy bien, de Fran, del canal Reseñados, hablaba maravillas del infinito en un junco, así que estaba un poco despistado. Además, tiene mucho contenido histórico, y la verdad es que a mí la historia nunca se me ha dado muy bien, y quizá por eso no me ha atraído mucho, aunque últimamente sí que estoy leyendo más libros con trasfondo histórico o contenido histórico. Y por otro lado, pues es un libro un poco largo, 450 páginas son muchas páginas, sobre todo para un libro de no ficción. Así que tenía yo mis dudas, la verdad, y finalmente me decidí a leerlo. No me arrepiento en absoluto de ello, para mí es una obra de referencia, así que es una obra que seguro volveré a leer en todo o en parte. Irene Vallejo nace en Zaragoza y es allí donde estudia filología clásica, estudios que completa en la Universidad de Florencia. También después de los estudios de posgrado y precisamente haciendo la investigación que les sirvió de base para el texto de este libro, estuvo, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, y aquí en el libro habla mucho, con detalles muy curiosos, sobre sus paseos por los pasillos y los recovecos y las cuevas, los subterráneos de la biblioteca de la universidad. Además de filóloga, Vallejo es columnista. Ha trabajado desde hace muchos años con el Heraldo de Aragón, el decano de la prensa aragonesa, y también colabora desde hace algún tiempo con El País. Vallejo ha publicado 9 libros de ficción, de no ficción, también recopilatorios de sus artículos en la prensa, y en 2020, justo un año después de publicar este infinito en un junco, publica otro libro prácticamente hermano de este, que es Manifiesto por la lectura, un libro en el cual hace una alabanza y una reflexión también de lo importantes que son los libros en la comunidad lectora. El subtítulo del infinito en un junco, La invención de los libros en el mundo antiguo, resume muy bien el contenido de estas páginas. Unas páginas que nos hablan, por supuesto, del libro, pero que también hacen mención a esa invención tan importante como la del libro, o aún más, que es la escritura, que es transformar la oralidad en simbología. Y es que en el siglo VIII a.C. empezaron a desarrollarse los primeros alfabetos. Leo en la página 97 de la obra de Vallejo, ella alude a esta invención como una revolución apacible que acabaría transformando la memoria, el lenguaje, nuestra relación con la autoridad, con el saber y con el pasado. Y acaba diciendo que los cambios fueron lentos pero extraordinarios, y que
después del alfabeto, nada volvió a ser igual. Y hablando también del alfabeto, Vallejo nos dice: toda sociedad aspira a perdurar y ser recordada. El acto de escribir alarga la vida de la memoria, impide que el pasado se disuelva para siempre. Pero la oralidad no debemos minusvalorarla porque es la que nos sirve todavía para contar esos cuentos que le contamos a nuestros hijos antes de irse a la cama, para escuchar esos chistes que nos cuenta ese compañero tan simpático y para tantas otras cosas. Leo otra vez: los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. El alfabeto del que nos habla Irene Vallejo va pasando a través de muchos formatos distintos, desde aquellos 10 mandamientos cincelados en piedra, que desde luego se mantenían muy bien a lo largo del tiempo, pero que lógicamente eran muy difíciles de transportar, hasta las tablillas de arcilla, pasando después en el antiguo Egipto al papiro, precisamente, a esos juncos trenzados que conformaban los papiros en los que se escribía muy bien ya con tinta y que en el antiguo Egipto tuvieron un desarrollo fenomenal. Prácticamente Egipto fue el monopolio de la producción de papiro, y esto dio lugar a conflictos y a situaciones económicas de escasez para escribir que, bueno, el hombre fue buscando soluciones. A partir del papiro se llegó, precisamente por su escasez, al pergamino. El pergamino se desarrolla en Pérgamo, en Italia, y allí se empieza a escribir en pieles de animales. Y es precisamente con este formato con el que se dura muchos siglos hasta que se llega al papel y a la imprenta a mediados del siglo XV, que es pues prácticamente el formato preferido que hemos tenido hasta hace muy poco. Y ahora pues convive de alguna manera este formato papel que tenemos y que tanto nos gusta a los que amamos los libros, con ese formato digital tan práctico, tan preciso y con un coste tan reducido, todo hay que decirlo. Las páginas del infinito en un junco son una descripción muy acertada de toda esa historia, con luchas, con robos por conseguir ejemplares, porque recordemos que antiguamente, antes de la invención de la imprenta, los libros se copiaban de uno en uno, así que tener un libro era tener un tesoro. Hoy también, pero un tesoro más fácil de conseguir. Las páginas del infinito en un junco nos llevan también desde esa gran aspiración de Ptolomeo y sus descendientes de tener una biblioteca absoluta y completa que reflejara todo el conocimiento de la humanidad hasta el momento, esa gran biblioteca de Alejandría, hasta los penosos acontecimientos de la quema de libros en la Inquisición o en la Alemania nazi. El infinito en un junco es, en definitiva, una especie de ensayo novelado, casi un género en sí mismo es este libro, que mezcla, por un lado, historia, contada con bastante rigor, con todo el rigor de una filóloga clásica que ha dedicado buena parte de su tiempo a investigar acerca del origen y el desarrollo del libro, mezclándolo también con temas actuales de la economía, de la cultura, de la tecnología incluso, con vivencias personales también que hacen el libro muy interesante. Vallejo nos cuenta desde su época de infancia, el colegio, donde bueno, pues era muy buena en los estudios, una típica empollona, y donde sufrió en varias ocasiones episodios de acoso. Nos habla también de su vida más familiar y personal y esa etapa en la que escribió el libro, en la que tuvo muchas visitas al hospital, primero a causa de su padre y posteriormente por problemas de su hijo. Y nos habla también de su vida de estudiante de posgrado, esos paseos por Florencia y esas incursiones por las cuevas y los pasillos de la Universidad de Oxford. El infinito en un junco es una lectura muy recomendable y te va a gustar si tienes interés en la historia del libro, si el libro te atrae, el desarrollo de lo que ha sido primero la escritura y después ese formato en el que reposan los caracteres, los símbolos, que es el libro, y también una obra muy acogedora y muy generosa en la que se hace referencia a multitud de autores de todo tipo, desde el clásico Tucídides en la Grecia antigua hasta nuestro coetáneo, el segoviano Alberto Olmos. Desde el desierto de las Bardenas Reales os mando un fuerte abrazo, os deseo felices lecturas y, como siempre, os espero en el próximo vídeo.
Junco.